Buenas noches. Vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy y vamos a comenzar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por lo bueno que eres y porque nos permites estar aquí. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra y a ponerla en práctica, Señor. Dame la capacidad, oh Dios, de enseñar, oh Dios, tu palabra. Límpianos, Señor, purifícanos a través de ella y que a Cristo sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a comenzar un nuevo libro de la Biblia. No es tampoco un estudio así muy exhaustivo, pero creo que va a ser de mucho provecho. Y vamos a tomar unas lecciones acerca del libro de Eclesiastés. Ujú. eh, Lecciones sobre el libro de Eclesiastés. Yo no sé cuántos de ustedes sepan quién escribió el libro de Eclesiastés. Salomón. Ujú. Salomón, quien fue considerado como el hombre más sabio, ajá, que ha existido, obviamente después de Jesucristo, ¿verdad? Pero incluso era tan sabio que hasta había personas que pagaban por ir a escucharlo. Entre ellos, por ejemplo, recuerdo la reina de Saba, pagaba, ¿no? Para ir a escucharlo. Y Dios usó a Salomón para plasmar en sus escritos o el tema principal de Salomón en lo que escribe es acerca de la sabiduría. Y ese es el tema principal de tanto de Proverbios como de Eclesiastés, tal vez de Cantares no, pero pues vemos eh, ese anhelo en el corazón de Salomón de hablar acerca de la sabiduría. Y bueno, pues Eclesiastés, la palabra Eclesiastés significa portavoz oficial de una asamblea, ¿no? Portavoz oficial de una asamblea. Y pues vamos a Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Dice palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y bueno, pues ahí, obviamente, cuando usa la Biblia esta frase, pues se refiere precisamente a Salomón, ¿no? Y él adopta, por llamarlo así, el título de predicador. Esa palabra predicador también se puede traducir o entender como maestro. Ujú. Como aquel que es un maestro en la congregación o en su congregación, ¿no? Entonces, probablemente este libro fue escrito al final del reinado de Salomón, y Proverbios probablemente se escribió un poco antes, o sea, un poco de más joven. Ujú. Y parte del propósito del libro es reflexionar sobre la brevedad y la vanidad de las cosas de este mundo. Y de hecho, vamos a leer algunos versículos, pero nos vamos a ir deteniendo porque veamos simplemente el versículo 2. Y es una frase que constantemente se repite en Eclesiastés. Dice el versículo 2: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ujú. La palabra vanidad, no sé si lo entendamos, qué es lo que significa la palabra vanidad, pero en el original quiere decir vaciedad, o sea, algo que, que no tiene utilidad. Ajá, y así se puede entender, como algo transitorio o algo insatisfactorio. ¿Y por qué Salomón usa esta frase de vanidad, de vanidades, todo es vanidad? Debemos entender que Salomón a estas alturas no es de que esté amargado, o sea, no es de que está todo, o sea, nada le parece ni nada. No, Salomón no está amargado, sino que más bien está haciendo, gracias, está haciendo un énfasis en que por muchos logros materiales o riquezas, nada puede satisfacer el alma humana. Ujú. O sea, es el tema principal de Eclesiastés, y Eclesiastés repetidamente dice que nada en esta vida tiene sentido. De hecho, la Nueva Traducción Viviente dice, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Y vuelvo a repetir, Salomón no es de que está amargado, no es de que lo hizo enojar su señora y está todo amargado, decepcionado, que se peleó con la suegra, no. O sea, no es la intención de Salomón, sino que ya
Él ya ha entrado a cierta edad y a pesar de la fama, a pesar de la riqueza, él dice, bueno, pues llego a la conclusión que todo es vanidad. Ujú, ujú. Entonces, por eso es por lo que usa la Biblia esta frase. Y eso nos habla que todos los logros humanos van a desaparecer un día. Ujú. Van a desaparecer un día. Y yo no sé, por ejemplo, bueno, aquí está Julio que nos ha contado, ¿no? Un poquito de su juventud, cómo es de que relativamente llegaste a tener un éxito en el deporte. Ujú. Y aunque a lo mejor pudo haber tenido más éxito, porque a lo mejor si lo hubieran apoyado, si lo hubieran impulsado, pues solamente Dios sabe hasta dónde iba a llegar, ¿no? En el deporte. Y eso probablemente lo iba a hacer que lo reconociera mucha gente, que lo alabara mucha gente, ¿no? Pero ningún logro humano trasciende la eternidad. Ujú. O sea, alguien, vamos a pensar que Julio hubiera llegado a los Juegos Olímpicos y que a lo mejor se hubiera ganado una medalla. Pues a lo mejor todo el mundo estaría, o sea, cuando son las medallas en las Olimpiadas o en los mundiales de cada disciplina, pues el que gana o los que ganan o están en el podium, simple y sencillamente son reconocidos prácticamente en el mundo entero, ¿no? Pero una medalla de oro que logra un deportista que se ha esforzado, que se ha disciplinado, no va a trascender para la eternidad. O sea, de hecho le dijeron un día a un doctor, a un médico que es un pastor también, dice, bueno, si tú entiendes todo lo de tus diplomas que crees en el cielo, no hay paredes para los títulos de aquí de la tierra. Entonces, se van a quedar aquí. Ujú. Entonces, ningún logro en esta vida va a trascender en lo eterno. Ujú. Todo en esta vida es pasajero y vano. Por eso es por lo que Pablo también escribe. Y vamos a 2 Corintios capítulo 4 versículo 18. Vamos a regresar ahí a Eclesiastés, pero 2 Corintios 4 18 nos va a decir algo importante, porque Pablo entiende esto. 2 Corintios 4 18, ¿qué dice? Que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. Ujú. Entonces, Pablo entiende esto. O sea, lo mismo que escribió Salomón, lo escribe Pablo. Ajá. O sea, nada de este mundo tiene una trascendencia eterna. Ujú. Y entonces Pablo lo que está diciendo, por eso es por lo que nosotros tenemos que centrar nuestra mirada en las cosas que no se ven, que son eternas. Ajá. Si todo lo que podamos lograr en esta vida es pasajero, la pregunta es, ¿para qué nos afanamos en cosas de este mundo? ¿Para qué centramos nuestros esfuerzos en cosas vanas? Porque por más que logremos incluso edificar una casa muy bonita y que la gente la admirara, ¿de qué serviría? Absolutamente de nada. Ujú. Y entonces Salomón está meditando a esas alturas de la vida, ahí en Eclesiastés, y él está diciendo, todo es vanidad, o sea, sí, sí logré saciarme, incluso Salomón, sabemos que también, pues desafortunadamente, tuvo una debilidad en cuanto a las mujeres, ¿no? O sea, pero él llega a estas alturas de su vida y dice, todo es vanidad. Ujú. Jesús mismo dijo que es mejor que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. Ujú. O sea, lo que escribe Salomón muchos años antes, muchos siglos antes, lo dijo Jesús. O sea, es mejor que hagan ustedes tesoros en el cielo y no en la tierra. Y en un mundo tan materialista como el de nuestros días, es bueno atender lo que dijo Salomón. Ujú. ¿De qué? De que todo en esta vida es vanidad.
Ujú. No tiene trascendencia eterna, todo lo que ofrece este mundo, incluyendo sus placeres. Y esta vida, la verdad, yo no sé cuántos de aquí, bueno, aquí creo que de los que estamos hoy el mayor de edad, ¿verdad? Pero yo no sé cuántos de nosotros anhelemos vivir muchos años. O algunos dicen, no, pues que llegue yo a los 50 y ya con eso me doy por bien servido. Nadie. ¿Cuántos de aquí quisieran llegar a viejitos? ¿Sí? Sí. Yo escucho del hermano Wayne Myers que tiene más de 100 años, 105, algo así. Yo digo, wow, o sea, si Dios nos permitiera, claro, en un estado en el que estás bien y todavía, pues él, dentro de lo que él puede hacer, todavía está sirviendo al Señor, ¿no? O sea, y eso es increíble. Pero la verdad es de que esta vida es muy breve. Yo no sé cuántos de ustedes, bueno, algunos como Marco, como Mario, pues están muy chavos, ¿no? Pero yo no sé cuántos de nosotros, de pronto, yo al menos cuando incluso tal vez de la edad de Pedrito, yo decía, híjole, no, como para que llegue yo a cumplir 30 años. Yo digo, ya ahorita ya le voy llegando a la segunda vuelta de los 30 y digo, ay, caray, pero de verdad, esta vida es tan breve y debemos aprovechar cada oportunidad para vivir de una manera sabia en un mundo tan materialista, en un mundo lleno de vanidad. Ujú. Vamos a ver qué escribe en este caso Moisés en el Salmo 90, versículo 12. Porque recuerden de dónde hemos partido. O sea, Salomón está diciendo, todo es vanidad. Ujú. Y Pablo dice, bueno, es mejor que pongamos nuestra mirada en las cosas que no se ven, porque esas son eternas, esas cosas. Ujú. Pero esta oración o este salmo lo escribe Moisés y vea lo que Moisés, él es una oración delante del Señor. ¿Quién lo puede leer? 92. Ujú. O sea, enséñanos a estar conscientes de una brevedad que hay en la vida, a contar nuestros días, pero que traigamos a nuestro corazón, ¿qué? Sabiduría, sabiduría. Y una de las mejores peticiones que podemos hacerle al Señor es que nos dé sabiduría. Ujú. Sabiduría. ¿Por qué? Porque o sea, teniendo sabiduría que viene de lo alto, cualquier situación que nosotros enfrentemos la vamos a poder resolver, la vamos a poder enfrentar. Ajá. Sí es cierto que el Señor está con nosotros, pero la verdad es de que necesitamos la sabiduría que viene de lo alto para enfrentar los desafíos. O sea, eh, cada uno de nosotros enfrentamos diferentes desafíos actualmente. Ujú. Este, los que somos papás enfrentamos desafíos dependiendo la edad de nuestros hijos, enfrentamos un desafío diferente, ujú, para poderlos guiar en el buen camino. Llega una edad en la cual nuestros hijos de pronto ya no quieren de pronto a lo mejor caminar junto con nosotros. Ajá. Ya a lo mejor se rebelan y necesitamos sabiduría de Dios. Ajá. Necesitamos sabiduría de Dios incluso para emprender a lo mejor algún negocio. Necesitamos sabiduría de Dios para incluso hacer la obra de Dios. Necesitamos sabiduría. La sabiduría es bien útil para prácticamente todo en la vida. Ujú. Y el mismo Salomón, al inicio de su reinado, él lo que le pidió a Dios fue sabiduría. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 10. Y ya vimos cómo Moisés también, él estaba diciendo, enséñanos Dios a contar de tal manera nuestros días que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Y el mismo Salomón está pidiéndole a Dios, dame sabiduría. ¿Quién puede leer del 7 al 10, por favor? Segundo libro de Crónicas 1.
Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmete pues ahora, oh Jehová Dios, palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Ujú. ¿Qué fue lo que le... Ahora, es extraordinario pensar de que Dios mismo se le aparece a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras. Si se nos apareciera, si nosotros tuviéramos esa oportunidad que Dios se nos apareciera hoy en la noche y nos dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué le pediríamos nosotros? Algunos de nosotros le pediríamos cosas materiales, ¿sí o no? Le pediríamos, ay Señor, dame dinero para darle una carrera a mis hijas, a mis hijos. Ahora, ¿está mal eso? No, pero si nos da sabiduría, a través de esa sabiduría podemos generar los recursos para poder darles una profesión a nuestros hijos. Ujú. Algunos otros dirían, no, por ejemplo, a lo mejor este Marquito que está soltero, ay, Señor, dame esa chica que me gusta. Sí, Señor. ¿Verdad? Hay algunos más, a lo mejor Pedrito diría, no, yo quiero una super bicicleta así que me guste. Yo no sé cuántos de nosotros podríamos pedir, la verdad, cosas materiales. Ujú. Pero Dios se le presenta a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón, ¿qué es lo que le pidió? Sabiduría. Sabiduría y ciencia. O sea, sabiduría y conocimiento. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía un reto por delante, tenía que gobernar a la nación de Israel. Y venía, o sea, ¿quién antes de él había gobernado a Israel? David. David, que la Biblia dice en algunos pasajes que donde quiera que él iba, Dios le daba la victoria. O sea, eh, David es el rey más famoso de Israel, ¿no? Y Salomón se queda con ese paquetote. Ajá, con ese encargo tan difícil. Y Salomón lo que le dice a Dios, dame sabiduría y ciencia, porque ¿quién va a poder gobernar este pueblo tan grande? Ujú. Este, este pueblo, el encargo es muy, muy, muy grande. Pero como les decía yo, la verdad es que necesitamos sabiduría para poder vivir de una manera agradable ante Dios. Necesitamos sabiduría para poder conducir nuestra familia por los caminos de Dios y para enfrentar cada desafío que se nos presenta. Ujú. Cada desafío que se nos presenta. Y cabe aclarar también porque pues a veces solamente podemos pensar, bueno, ok, yo le voy a pedir a Dios sabiduría. Pero cabe aclarar que no solo se trata de pedir a Dios que nos dé sabiduría, lo cual obviamente debemos hacerlo y podemos hacerlo, porque Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pide a Dios y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Pero nosotros, además de pedir, de orar para que Dios nos dé sabiduría, necesitamos también la instrucción. O sea, necesitamos que alguien nos instruya, necesitamos ser prudentes, necesitamos el consejo, necesitamos la corrección, necesitamos la disciplina, porque cuando nosotros analizamos Proverbios, que es un libro que está, el gran tema principal tiene que ver con sabiduría. Pero, ¿qué es de lo que más habla Proverbios? Sí, sobre sabiduría, pero si nos damos cuenta, habla acerca de la prudencia, del consejo, de la disciplina, de la instrucción, de la corrección, porque a veces pensamos solamente, ay, yo le voy a pedir a Dios, pero nunca me instruyo, o nunca permito que alguien me aconseje, o nunca permito que alguien me instruya, me dé un consejo. Y todos aquí necesitamos consejo. Ujú. Porque
Dice Proverbios que en la multitud de consejeros está ¿qué? La sabiduría, la victoria. Ujú. Entonces, no solo se trata de pedir a Dios, dame sabiduría. O sea, no solo se trata de entender, bueno, todo en este mundo es vano. Es un mundo material que por muchos logros que yo logre tener en esta tierra, n- o sea, eso no va a tener trascendencia eterna. Pero una de las cosas que Salomón, y vemos el ejemplo de Salomón, es simple y sencillamente que él pidió sabiduría porque tenía un desafío, un reto por delante. Y nosotros necesitamos esa sabiduría por cada reto que se nos está enfrentando. Y algo similar escribe Pablo. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios 5, versículos 15 y 16, por favor. Quien guste lo puede leer, por favor. Ujú, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ujú. Fíjense cómo Pablo, él está diciendo, miren, anden con cuidado. Ujú. Sean diligentes, o sea, en cómo andan, o sea, sean cuidadosos en cómo andan. Dice, no anden como necios, sino como sabios. Pero algo dice ahí el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Pero ¿qué significa aprovechar bien el tiempo? ¿Cómo entendemos esa frase que viene aquí y que escribe Pablo de aprovechar bien el tiempo? No llegaremos a ser sabios si solo dedicamos tiempo para entretenernos. Ujú. Hay personas que la mayor parte del tiempo están en su celular. Ahora, bueno, si estuvieran leyendo cosas productivas, cosas que les va a enriquecer, o sea, su manera de pensar, bueno, pues tú dices, bueno, está justificado. Pero la mayoría de las personas hoy por hoy usan su celular, su tableta, su computadora, ¿para qué? Para puras cosas sin chiste. Ajá. Para puras cosas sin chiste. Entonces, no llegaremos a ser sabios si solo dedicamos el tiempo a entretenernos. No llegaremos a ser sabios si solamente nos dedicamos a puro trabajar. Ujú. Ahora, siempre lo he dicho, la Biblia nos manda y Dios nos da el ejemplo de qué? De trabajar. Y esta vida está difícil y hay que trabajar muy duro. Ujú. Pero no es puro trabajo, porque de esa manera tampoco vamos a llegar a ser sabios. Ujú. O, o lo otro, unos quieren ser sabios, pero descansando. O sea, tampoco. Ujú. Aprovechar bien el tiempo implica no malgastarlo, sino invertirlo en cosas que son de provecho. Ujú. Cosas que son de provecho. Ujú. Entonces, yo una de las cosas que siempre, incluso creo que aquí lo he recomendado, ok, si tienes un oficio, procura ser mejor todavía en ese oficio, ¿no? O sea, si ya de pronto levantaste una barda y no se te cae, pero te quedó medio chueca, bueno, pues esfuérzate porque te quede a la siguiente mejor. Ujú. Bueno, ya sabes hacer algunos trabajos de albañilería. Bueno, pues pásate a aprender cosas de plomería. Pásate a hacer cosas de fontanería. Pásate a hacer, o sea, otras cosas. O sea, capacítate más. Ujú. Procura ser mejor en todo lo que hagas. Ahora, sabemos que de pronto a algunos, pues a lo mejor nos puede costar trabajo ciertas cosas, ¿no? Pero cada vez, o sea, que quiere decir que yo me voy a esforzar y eso es aprovechar bien el tiempo, ocuparme en cosas que van a ser de provecho, ujú, que van a ser de provecho. Ajá. Y regresemos ahí a Eclesiastés capítulo 1, porque vuelvo a repetir, Salomón no está amargado, no está ahí como que ya un viejito que apenas se puede caminar y está enojado con la vida. No, no, no. Salomón está reflexionando. Pero el versículo 3, vean lo que dice. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol?
¿Qué provecho? Ujú. Y algunos, la verdad es que trabajan tanto para lograr cosas materiales y al final nada se van a llevar. ¿O ustedes han visto de pronto que a lo mejor alguien que tenga mucho dinero, ya cuando se murió, a poco le echan ahí en su, en su tumba, pues ahí va la casa, ahí van los carros, puros problemas muchas veces, ¿verdad? Pero algunos solamente se dedican en esta vida a cosas materiales, a obtener cosas materiales, pero no se dan cuenta que nada se van a llevar. Ujú. No servirá de nada para lo eterno, dedicarse exclusivamente a trabajar. Y eso también es vivir sabiamente. Recuerdo una persona que me decía hace algún tiempo, porque le decía, no, pues es que, ¿sabe qué? Pues es que yo sí tomo un día de descanso. Y me dijo esa persona, a descansar al panteón. En esta vida no, hay que trabajar, trabajar. Y yo le decía a esa persona, solo que, ¿sabe qué? Dios mismo nos da un ejemplo. ¿Qué? Un día de descanso. Dios, ahora, si nosotros meditamos un poquito, ¿Dios necesitaba descanso? No, pero Él quiso poner ese principio para nosotros. ¿Y por qué para nosotros? Porque simple y sencillamente Él no necesitaba descanso, o sea, pero Él sabe que necesitamos nosotros sí de descanso. Ujú. Sí necesitamos nosotros descanso. Ujú. La traducción en lenguaje actual en este versículo dice, realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Ahora, yo sé que hay temporadas en las que eh, debemos de trabajar y para lograr algo, a lo mejor queremos comprar algún terreno, queremos construir una casa, queremos a lo mejor comprar un carro y que tú dices, bueno, pues es mucho dinero y a lo mejor voy a tener que trabajar más. Bueno, va a haber una temporada, pero no es toda la vida. Eso no es vivir sabiamente, es vivir de una manera material. Ajá. Y vuelvo a repetir, no es de que los cristianos no podamos tener cosas buenas, o sea, porque como les mencionaba yo el domingo, a veces es una falsa modestia, es una falsa humildad. Ujú. Pero Salomón en este libro hace tantas reflexiones sobre la vida que a la vez nos deben hacer meditar en cómo vivimos nosotros. ¿Cómo vivimos nosotros? Y la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿vivimos solo para trabajar? ¿O realmente tenemos un tiempo en el que Dios sabe que nuestro cuerpo necesita descanso? Ujú. Y vuelvo a repetir, el otro extremo es de que unos viven solo para descansar. Es también, y solo un día trabaja, ¿no? A lo mejor, pero no. Ahora, muchas personas se centran en obtener cosas materiales y no dedican tiempo a lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo eterno, lo eterno. Ujú. Y hay gente que no piensa que un día se presentará ante el Creador. Él piensa que ya, total, lo que pudo lograr aquí, pues ya, y a lo mejor alcanzó fama y alcanzó riquezas y todo, pero no piensa que un día va a presentar cuentas delante del Creador. Ujú. Y se preocupa más por tener éxito esa gente en este mundo, en acumular dinero, en ser reconocido y tener fama, pero ¿qué responderá delante del Creador? Y algo de esto habló Jesús, Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21. Lucas 12, 15. ¿Lo tienen? Quién lo lee, por favor? Y les dice, mirad y guardaos toda avaricia, porque la vida del hombre no puede con más que Ujú. Hasta el 21, por favor. Ujú.
También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico que producía mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis hijos. Y dijo, esto haré, que llevaré mis graneros, y los depositaré mayores, y guardaré todos mis hijos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, cosas, como, de los hijos. Pero yo le digo, necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto de ti será. Así que, así es el que hace para que todo, y no hay que para todo. Ujú. En esta historia que Jesús cuenta, pues es gente que está centrada solo en qué, en lo material, obtener algo en esta tierra, pero no piensa que un día va a presentar cuentas delante del Creador. Y yo espero que pues realmente nosotros como creyentes entendamos que un día, y todos sabemos, creo, los que estamos aquí, que un día vamos a presentar cuentas delante del Creador. Y por supuesto, vuelvo a repetir que debemos trabajar, pero lo primordial es lo eterno, las cosas de allá arriba. Regresemos a Eclesiastés 1, versículo 4. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. ¿Por qué usa esta frase Salomón? En realidad nosotros lo debemos entender que eso de generación va y generación viene, pues es que unos nacen, unos mueren, ujú, pero en esta tierra o en este mundo todo sigue igual. Todo exactamente sigue igual. Y hay personas que incluso piensan que sin ellos este mundo no será el mismo. Incluso cuando nosotros, si nosotros meditamos, cuando nosotros trabajamos incluso en una empresa, nosotros a veces pensamos, no, si un día me corren este negocio, esta fábrica, esta empresa no va a ser igual. Te corren y la empresa va a seguir caminando exactamente igual, contigo o sin ti. Ujú. Y este mundo camina exactamente igual. Unos nacen, otros mueren, pero en este mundo nada cambia. Y sin embargo, aunque han habido personas que han dejado cierta huella en este mundo, por ejemplo, científicos o personas que han hecho ciertos descubrimientos, ¿no? O sea, y han dejado cierta huella y que han beneficiado a millones de personas. O algunos otros por sus libros han dejado huellas, huellas o sea, lo que ellos escribieron son cosas buenas, ¿no? Y han dejado cierta huella en este mundo. O algunos más han dejado cierta huella por sus talentos musicales, ¿no? O sea, hay personas, o hay agrupaciones o músicos o cantantes que de pronto uno dice, ay, ese tenía un talentazo, ¿no? Para cantar, para ejecutar un instrumento y dejó cierta huella. ¿O qué decir de algunos deportistas, ¿no? Uh, uno, por ejemplo, cuando uno habla de básquetbol a nivel de la historia del básquetbol, pues sin duda uno se remite, por ejemplo, tal vez al que ha sido el mejor basquetbolista de todos los tiempos, Michael Jordan, ¿no? Iba a decir Michael Jackson, pero no, ese es otro. Pero Michael Jordan, o sea, o algunos otros, por ejemplo, en el tenis, Roger Federer. O sea, algunos que uno dice, wow, o sea, han sido personas talentosísimas, ¿no? O sea, en el fútbol americano, por ejemplo, de mariscal de campo, Tom Brady, que es el máximo ganador de trofeos de Super Bowl. Y uno dice, bueno, hay un antes y después de cierto atleta, o de cierto músico, de cierto científico. Pero les voy a decir algo, ningún hombre, por más que se esfuerce, ha podido dejar la huella que dejó Jesús. Ningún hombre. Y de hecho, cuando nosotros analizamos y reflexionamos, solamente de Jesús hay un antes y un después. Aunque hoy, a como dé lugar, lo está tratando este mundo de hacer menos a Jesús, pero la verdad su huella y su legado en este mundo y en la historia de toda la humanidad, nadie ha dejado la huella que Jesús.
Jesús es el único que ha dejado un legado verdaderamente eterno. Sus palabras estaban llenas de sabiduría. Su vida perfecta nos enseña que es mejor centrar todos nuestros esfuerzos en lo eterno. Y siendo el rey del universo, no se esforzó por vivir en un palacio. Tampoco se esforzó por tener fama, aunque la tuvo. Él vivió para enseñarnos a vivir para propósitos eternos y no para cosas temporales. De hecho, cuando nosotros vemos en algunos pasajes de la Escritura cómo es de que la gente venía y trataba así como que de reconocerlo, de algún modo, él se escapaba, él huía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, él sabía que no era su tiempo. Porque Jesús sabía dónde tenía que terminar, digámoslo así humanamente. Él, su destino, su propósito era la cruz. Y él tuvo siempre su mirada en las cosas eternas. Pero sigamos un poquito más adelante, ahí mismo en Eclesiastés 5, vamos a leer del 5 al 7. ¿Quién lo puede leer? Sale el sol y se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento gira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo. El giro vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se quiere, al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Qué es lo que está haciendo Salomón? Está poniendo como ejemplo tres cosas que son cíclicas, ¿sí o no? Un día sale el sol, se oculta, al otro día ¿qué pasa? Exactamente lo mismo. Luego dice, el viento. El viento va para allá, va para acá y regresa al mismo. La- las aguas. Y nunca el mar se llena. O sea, y yo no sé si nosotros habíamos notado eso precisamente. Pero todo en este mundo se repite una y otra vez. Una y otra vez. Sale el sol un día, al siguiente día sucede lo mismo. El viento sopla hoy, como soplará mañana. ¿Mande? Sí, igual, exactamente igual. Entonces Salomón está diciendo, por eso él está diciendo, todo en este mundo es vanidad. Y veamos un poquito más, versículo 8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Debajo del sol. ¿Qué quieres saber con eso? Nada hay nuevo bajo el sol. De hecho, la Nueva Traducción Viviente en este versículo dice, la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. Ya todo. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Y entonces, si no hay nada nuevo en esta vida, todo se repite y todo es vanidad y fatiga, que es lo que Salomón está diciendo, vuelvo a hacer el planteamiento. ¿Por qué centrar nuestros esfuerzos en cosas de este mundo? En cosas de este mundo. Y Salomón, al final de Eclesiastés, que lo vamos a considerar cuando lleguemos al final, pero es bueno considerarlo desde hoy. Vayamos ahí en Eclesiastés capítulo 12, pero versículos 13 y 14, porque Salomón está tratando este tema y esa frase que les decía yo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, es muy frecuente en todo el libro de Eclesiastés. Pero al final, él llega a una conclusión. ¿Quién lo puede leer? Ujú. Todo el discurso oído es esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del mundo. Porque Dios
traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin de todo. O sea, mi conclusión es, ¿sabes qué? Teme a Dios. O sea, teme a Dios. Obedece a Dios. Y la razón de por qué y nos anima o insta Salomón a hacer eso es porque un día Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar. De hecho, la Nueva Traducción Viviente dice, aquí termina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Híjole. Pues delante de Él no podemos esconder nada, pero no se nos debe de olvidar. O sea, los logros humanos son pasajeros. La fama es efímera. Las riquezas son efímeras, pero nada nos llevaremos. Debemos de tener en cuenta eso, de que un día nos vamos a presentar delante del Creador. Y con esas palabras concluye Salomón. Y en realidad, si nosotros meditamos un poquito, es que en esta vida nos estamos preparando para presentarnos delante de Dios. ¿Cuál va a ser o en qué vamos a centrar nuestra atención? ¿En las cosas que son pasajeras, son terrenales, o en las cosas eternas? ¿O vamos a hacer tesoros en el cielo? ¿O vamos a pedirle a Dios sabiduría para poder enfrentar este mundo materialista, este mundo consumista, este mundo que cada vez se va apartando más de las leyes de Dios? ¿Cuál será nuestra decisión? La decisión es de cada uno de nosotros. Entonces, yo quisiera que oráramos y le diéramos gracias a Dios por este tiempo. Yo creo que Eclesiastés nos va a enseñar tantas cosas, de verdad, tantas cosas que tenemos que aprender. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tal vez algunos de nosotros, Señor, hemos centrado nuestra atención, nuestra vida, Señor, solamente en trabajar y trabajar en cosas que son terrenales. Y no estamos diciendo, Señor, que tú quieres que nosotros vivamos en una chocita que donde se meta el frío, el agua, Señor, y porque lo demás no importa. No, sino, oh Dios, que realmente nuestra mirada esté puesta primeramente en las cosas eternas, que es por sobre todas las cosas, una oración, oh Dios, que podamos levantar todos los días es dame sabiduría. Dame sabiduría para enfrentar los desafíos que tengo por delante, para guiar a mi familia, para ser, oh Dios, realmente luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. Padre, todos los que estamos aquí necesitamos sabiduría y tu palabra dice que nosotros la podemos pedir y tú que eres un Padre bueno, tú no las vas a conceder, Señor, abundantemente y sin reproche. Permítenos entender, Señor, que es mejor, oh Dios, centrar nuestra mirada, nuestra atención, oh Dios, en las cosas que no vemos, pero sabemos que son ciertas por la fe. Y ayúdanos, oh Dios, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a hacer luz ahí en nuestro trabajo, Señor, ahí con nuestros vecinos, aún en nuestras casas, Señor. Permítenos, oh Dios, a cada uno de los que estamos aquí, poder reflexionar sobre cómo llevamos nuestra vida, Señor. Todo en esta vida es vanidad. Todo en esta vida tiene, a veces no tiene ni siquiera sentido. Permítenos, oh Dios, aprovechar bien el tiempo, ocuparnos en cosas que son de provecho. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Es que Dios les bendiga a todos.